Acaba mi pregunta. O sea que la lectura del primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Cómo deben ser el obispos y los diáconos? Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, castos, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Acá menciona, ¿verdad?, de que el obispo, yo no sé si usted no es todavía obispo, ¿no? Pero por llamarlo así, o según yo entiendo, es parte del obispo. ¿Y cómo se entiende esto? A que un obispo, según la Biblia, dice que tiene que ser casado, tiene que tener hijo y tiene que ser apto para ordenar su casa. ¿Para qué tiene que ordenar? Habla de la casa particular, para que pueda enseñar, para que pueda ordenar la casa de Dios. Sí, se lo voy a enseñar con dos ejemplos, con un ejemplo, pero de dos citas que voy a utilizar. Voy a utilizar la cita de Juan capítulo 5, versículo 18. Voy a utilizar esa cita. Juan 5, 18. Utilizamos esa cita. Para yo hacerle una pregunta, usted me responde y yo sigo explicando y después le doy el micrófono, solamente necesito que usted me explique algo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. O sea, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, como dice ahí, que Dios es su Padre y Él es Hijo de Dios? Sí. ¿Sí cree? Aquí dice una cosa distinta a lo que le voy a leer en Mateo capítulo 9, versículo, vamos a leer el versículo 3. A ver qué dice el 3. Aquí dice que Jesús es Hijo de Dios. Pero ahora vamos a leer Mateo 9, 3 en adelante. A ver de quién es hijo. Entonces algunos escribas pensaron dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Siga. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre... Aquí dice que Jesús es Hijo del hombre. Y en Juan dice que Jesús es Hijo de Dios. O es Hijo del hombre o es Hijo de Dios. La Iglesia Católica encuentra en una parte donde dice Jesús es Hijo de Dios, encuentra en otra parte donde dice Jesús es Hijo del hombre. ¿Qué enseña entonces la Iglesia Católica? Jesús tiene las dos naturalezas: es Dios y es hombre, porque es Hijo de Dios y es Hijo del hombre. O sea, es divino y es humano. En ninguna parte dice Jesús es Dios y es hombre, no. Pero en una parte dice que es Hijo de Dios y en otra parte dice que es Hijo. Entonces nosotros decimos que Jesús tiene las dos naturalezas, porque lo encontramos en una parte una cosa y en la otra parte otra. Timoteo escribió la carta que él leyó, primera de Timoteo 3:1. Ahí dice que los obispos, también los sacerdotes, los diáconos, tienen que ser casados. Pero resulta que el mismo Timoteo que escribió
perdón, el mismo Pablo que escribió Timoteo, el mismo Pablo que escribió Corintios, Primera de Corintios 7:32. Primera de Corintios 7:32. Y si Primera de Corintios 7:32 ahora va a decir que los ministros del Señor deben ser solteros. Y allá dice que debe ser casado. Entonces, o es esta, o son las dos. Vamos a ver qué dice Pablo. Dale. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahí está el soltero. De cómo agradar al Señor. Ahí está la explicación. Pablo dice que existe el hombre soltero que se dedica a las cosas del Señor. Pero allá dijo que tenía que ser casado. Entonces, ¿qué, Pablo? ¿O es casado o es soltero? Que él mismo responda. Siga. Pero el casado, aquí viene el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Casada y las monjas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Las monjas, ahora las esposas. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces Pablo está mostrando que no hay una sola manera de servirle a Dios, sino que hay dos. Los hermanos separados dicen hay una sola y tienen que ser casados y punto, porque lo dice Pablo a Timoteo. Pero ¿y qué quedamos con Corintios? Y ahora miremos a Jesús, el maestro. Con este nos sacamos de duda. El maestro, que él no saque duda porque Pablo puede ser que estaba enredado. Mateo 19, vamos a leerlo del 9 en adelante. Y aquí, lo que diga la Biblia, a eso nos atenemos. No lo que diga el hermano ni lo que diga yo. Somos simples mortales. Pero lo que diga la Biblia, sí, a eso nos atenemos. Dale. Mateo 19, 9 en adelante. 9 en adelante, sí. Por eso os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Comete adulterio. ¿De qué está hablando? Del matrimonio, de lo que él dice, de lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Estamos claros, verdad que sí? Aquí está la primera parte. Siga. Le dijeron sus discípulos. Aquí viene la segunda parte, ponga cuidado. Si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Aquí está la segunda parte, no casarse. No conviene casarse. Esperemos lo que diga el maestro. Respiren profundo. Pongan la lupa y háganle zoom. Vamos a escudriñar las escrituras. ¿Qué dice el maestro? Entonces él respondió. ¿Ah? No todos reciben esta enseñanza. No todos, o sea, los hermanos separados, no. No todos reciben esta enseñanza. En la iglesia católica la recibimos, en los protestantes no. No todos reciben esta enseñanza, siga. Sino aquellos a quienes es dado. Aquellos que se le han dado. Y aquí viene la explicación, dale. Porque hay eunucos de nacimiento. Hombres que no sirven para el sexo se llaman eunucos. Hombres que de nacimiento no sirven para el sexo, no pueden tener esposa. Ese no es el caso del cura ni del obispo. Siga. Hay eunucos hechos así por los hombres. Los que son castrados o capados, no sé cómo le llama. Eso tampoco es el caso del cura ni del obispo. Aquí viene el tercero, es el caso del cura y del obispo. Del labio del maestro, lo que diga él, yo lo acepto porque él es el camino, la verdad y la vida. Dale. Y otros, aquí despacio. Y otros se hicieron a sí mismos. Nadie los obliga, ellos mismos. Y otros se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Por causa del reino de los cielos. Ahí está la explicación. Y no ha terminado
Porque Jesucristo no lo obliga a él a creerlo ni a entenderlo. Escuche. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. No te obliga. Si quiere lo acepta, si no lo quiere, no lo acepta. Pero hoy tiene la respuesta. En la Iglesia Católica se toma esto como Jesús manda. A mí nadie me obligó, nadie me obligó a quedarme solo, nadie. Yo por mi cuenta lo quise. Fuimos 55 seminaristas. 50 se salieron y se casaron. 5 nos quedamos. A ellos nadie los obligó a casarse. A mí nadie me obligó a ser sacerdote. Y luego, la iglesia es tan sabia que si yo hoy me quisiera salir del ministerio, me enamoro de una chica, ¿cómo es esa que dice 90, 90, 90? Bueno, de una chica de esas. Ajá. Y le digo al Papa, yo me quiero casar. El Papa le dice, tiene mi bendición. Y me caso. No hay ningún problema. Puedo formar un hogar. Porque en la Iglesia Católica cumplimos las dos. En la de ustedes cumplen una sola. Ese es el problema. Nosotros tenemos incluso en el Oriente sacerdotes casados. Y aquí tenemos sacerdotes solteros. Tenemos las dos, porque la Biblia lo dice. Jesús es hijo del hombre, Jesús es hijo de Dios. Tenemos las dos. Jesús tiene las dos naturalezas. Es hijo de Dios, es hijo del hombre. Las dos cosas, no una sola. En la Iglesia Católica tenemos matrimonio. Enseñamos el matrimonio. Pero a ustedes les falta, a nosotros no nos sobra. Nosotros tenemos lo que Él nos dejó. A ustedes les falta una cosa. El estilo de vida, como dice Pablo, de aquellos que se entregan por el servicio del Señor. Ahí está su respuesta. Y nos pidieron hacer un corte. Y después del corte, pues entonces, sí, después del corte, si quiere, no sé si hay opción, pero diga lo último, porque creo que viene la misa. Sí, viene la misa, entonces le voy a dar la oportunidad para que diga sus últimas palabras. Bueno, gracias. Nada más. El que leí en primera de Timoteo, ¿por qué se escribieron eso entonces? Yo lo que quiero saber es si vamos hasta el Papa Francisco entonces, si él va a predicar de que yo leí, ¿cómo va a predicar? Si está escrito para cumplir la escritura, no como usted hizo pasar en el otro, porque usted ha pasado del que yo te leí. ¿Cómo se entiende esta parte que se tiene que casar? Por algo se puso que se tiene que casar, tiene que tener la familia, tiene que tener hijos. Está bien, si vos pasás en el otro, donde dice Pablo, no es obligatorio, es cuando vos querés, si sentí, es mejor, dice. Pero no esta parte en el primero de Timoteo. Para que usted se dé cuenta en el error en que está, Pablo fue apóstol de Jesucristo, misionero, y no se casó. Pablo fue un hombre incansable, trabajó por el evangelio más que los pastores evangélicos, más que cualquier pastor evangélico. Entonces usted tiene que reclamarle a San Pablo por qué no se casó. Ahora bien, le damos las gracias al hermano. Yo ya le expliqué, ya no queda en mí no queda poder hacer que usted lo entienda o no lo entienda. En mí lo que usted me pedía que le explicara, yo con amor se lo expliqué. El mundo entero se dio cuenta que no peleamos. El mundo entero se dio cuenta que compartimos como hermanos para taparle la boca a aquellos que dicen que la apologética es pelear, porque el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. Mire dónde está la pelea, mire cómo compartimos, la comunidad se edifica, él expuso, lo escuchamos la doctrina de él, escucharon la otra doctrina, ahora felices nos vamos a celebrar la misa, nos damos un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo.